la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Puede decirlo conmigo? Yo sé que mi Redentor vive. Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermano, esas palabras, yo sé que mi Redentor vive, la dijo un hombre que estaba moribundo, estaba tendido en su lecho. Ese fue Job. Esas palabras, hermanos, lo cual implican aniyada, yo sé. Yo sé. La explicación de esas palabras no son solamente aniyada, implican estoy completamente seguro. Yo sé que mi Redentor vive. Era un hombre que estaba en el lecho, si se quiere, hermanos, de la muerte. Esta es una declaración maravillosa. Es una declaración totalmente acertada. Y es una declaración que tiene consecuencias eternales. Y más que nada, es una declaración totalmente hecha de fe. Él utiliza la palabra redentor, lo cual es una palabra del Nuevo Testamento. Y él la utiliza en el Antiguo Testamento y se piensa de que el libro de Job fue escrito antes que el Pentateuco, lo cual implica que fue antes que Génesis. Y sin embargo aquel hombre proclamaba, declamaba a sus amigos, a su esposa, a todo aquel que lo escuchara, en el momento en que lo veían con esa sarna maligna, que dice la Biblia que él tenía que tomar una teja para rasgarse el cuerpo, porque la picazón era imposible de poder contener. Daba lástima. Sus amigos lo miraban y le decían: terrible pecado tienes que haber cometido. Algo tienes que haber hecho enorme. Lo que él sufrió, hermanos, el sufrimiento físico de aquella enfermedad, dolores en su cuerpo y llagas en su piel. El sufrimiento emocional. Sus hijos mueren unos tras otro de forma dramática y horripilante. Pero también el sufrimiento económico, cuando pierde todas sus propiedades. En este caso, él pierde lo que implica casas, pero también ganado. Y todo lo que podría haber sido edificio, su dinero se fue.
Pero ¿sabe qué problema tenía más? El sufrimiento psicológico. Porque sus mejores amigos lo culpaban. Sus mejores amigos le decían palabras acusatorias. Y por último su esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. No podemos entender el sufrimiento de Job. Solamente sabemos que en esas circunstancias precarias y con ese tipo de sufrimiento tan grande que tuvo aquel hombre, él pudo decir: mi Redentor vive. Y cuando entendemos la palabra Redentor, ahí lo pongo para que lo podamos visualizar. Un redentor es quien paga la deuda de uno que no puede pagarla por sí mismo. Uno no puede ser el propio redentor de uno, sea porque debe mucho dinero, no podría, porque sería más de lo que uno puede pagar. En la condición de Job, él mencionó la palabra yo sé que mi Redentor vive, y estaba hablando de miles de años hacia el futuro. Por eso que yo puse que era algo maravilloso que conllevaba fe, de saber de que miles de años después iba a surgir alguien que eventualmente iba a ser el redentor de nuestras vidas, como fue y es Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice en Efesios, capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y he tomado esta palabra de redentor, que lleva a cabo la redención, pagar una deuda que yo no puedo pagar. Pagar una deuda extremadamente alta. Y que otro dice: yo la voy a pagar por ti. Pero no solamente eso, sino que la voy a pagar muriendo yo, porque tú mereces el castigo de muerte. Yo voy a pagar. Yo voy a morir en esa cruz porque tú debías haber estado clavado ahí. Eso es lo que hace un redentor. Por eso que explico que la redención es la liberación de la esclavitud por un pago. Librarnos de la esclavitud por precio. Y vuelvo a confirmar de que es la inhabilidad de liberarse a sí mismo, por eso otro tiene que hacerlo. Pero quiero enfocarme en la parte donde dice en quién, y no es una pregunta. No es una pregunta que diga ¿en quién tenemos redención? Está estableciendo que en Él tenemos redención. Y eso está escrito en otra versión, llamada la versión internacional. En Él, el pronombre Él con el acento en la E implica un individuo, una persona. En Él, en Cristo Jesús, no es un incógnito. En Cristo tenemos la redención. Y también quiero subrayar el hecho de que está en pasado. Dice, en Él tenemos, no dice tendremos. Dice, tenemos redención. O sea que ya se llevó a cabo. Ya está hecho. Esa es la promesa de la palabra de Dios.
de que sus promesas son el sí y el no. Cuando Dios establece, cuando Dios habla, se lleva a cabo. Él dice que su redención fue hecha para salvarnos. ¿Cómo fue que nos redimió? A través de su sangre. La palabra de Dios es explícita y es clara. No fue la sangre de los machos cabríos, como también lo menciona la Biblia. No es la sangre de algún tipo de individuo, como lo mencionamos antes de empezar la predicación. No fue la sangre de un tal Mohammed, o de algún papa que haya existido en la tierra, o de algún tipo de Dios como Prabhupada, o algún tipo quien sea. La palabra de Dios establece que en Él, en Cristo Jesús, tenemos la redención mediante su sangre. ¿Y qué es lo que tenemos? El perdón de nuestros pecados. Quiero llevarlos a algo más. Establecemos de que fue hecho, de que la redención se llevó a cabo en la cruz del Calvario para nosotros, de que Él estuvo 3 días, como dice la palabra de Dios, muerto, y sin embargo resucitó precisamente aquel domingo por la madrugada, cumpliéndose el 3er día, tiempo judío. La gente se confunde con todo eso y dice, si murió el viernes por la tarde, yo cuento, tuvo una noche, del viernes por la noche al sábado, luego del sábado al domingo solamente 2 noches, y hubieron 2 días. Se confunden. No saben que para los judíos un día comienza a las 6 de la tarde. Y ahí cambia todo el panorama. Se cumplen precisamente los 3 días judíos, y esto está escrito en la Biblia judía precisamente. Sí, es cosa de asunto de explicarlo nada más, conocimiento de causa. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos dice algo bien interesante en este próximo versículo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo se pone triste por causa de nuestras actitudes. Yo puedo hacer algo que pongo triste al Espíritu de Dios, o puedo poner triste a mi esposa, o puedo poner triste a algún hermano. Algo sucede por causa de nuestra actitud. La palabra del Señor dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ya pasado, sellados. Cuando el rey ponía el anillo y lo ponía en cera caliente y lo ponía entonces en el sobre, era el sello del rey, inquebrantable. El que abría ese sello lo mataban. Y la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Satanás no te puede tocar. Tú eres comprado por precio de sangre. Un precio bastante caro. Eso se llama redención. Pero aquí viene algo bien interesante que ustedes quiero que tomen en cuenta. Porque dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, si no nos equivocamos, la redención ya tomó lugar en la cruz. Entonces, ¿por qué nos habla de alguna forma como si fuera futuro? ¿Por qué la palabra de Dios dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención? ¿Habrá un conflicto en cuanto a terminologías o en cuanto a semántica entre un versículo y el otro? Quiero que vean este otro, donde dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Todo lo que tiene que ocurrir en la tierra, las señales. Cuando estas cosas comiencen a suceder, lo que usted está viendo todos los días, desde ya, erguíos y levantad vuestra cabeza, dice ahí, porque vuestra redención está cerca. O sea, la redención todavía no se ha llevado a cabo. O sea, ese intercambio de vida por vida no se ha llevado a cabo. O sea, ¿por qué la transición
de pecado a vida eterna no se ha cumplido todavía. Quiero aclararles algo, que a pesar de que ustedes leen, porque vuestra redención está cerca y pareciera insinuar que es algo futuro, lo es. No pareciera. Esa redención se tiene que llevar a cabo. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver la escritura de Job que acabamos de leer? ¿Cómo podemos asimilar lo que dijo Job con todo lo que estamos explicando? Porque si ya Dios nos ha redimido y ya es un caso cerrado de parte de Dios, ¿por qué la palabra de Dios nos insinúa de que nuestra redención está cerca, de que el día de redención vendrá? ¿Y qué tiene que ver todo eso con Job? Cuando él dijo, yo sé, en esa condición de cuerpo que tenía, en esa condición de casi muerto, si se quiere, en donde todos lo rechazaban, no lo podían ni mirar porque era un hombre no solamente con esas llagas, sino que hedía también por causa de las llagas. Y en esa condición, él dice, pero yo sé que mi Redentor vive. Y cuando él explica a él, yo sé con tanta certeza, ¿qué quiso decir? Romanos capítulo 8 nos dice, sabemos que toda la creación gime, a una. La creación gime, hermanos. La tierra está en dolores de parto. Los animales se están arrancando a lugares donde hay más árboles, porque los árboles están desapareciendo para crear casas y edificios. La tierra se mueve como si estuviera adolorida y hay terremotos por todos lados. Los cielos se estremecen con lluvia y también con granizo. Y si no hay fuegos forestales por todos lados, hay un temor y hay una expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque la tierra gime a una sola y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice Pablo, ahora viene el caso, no solamente la tierra, tú también gimes. Tú muchas veces te dueles por algún dolor de tu cuerpo, por los sufrimientos, por el cáncer que puede darte, por la diabetes que te tiene en esas condiciones, por la falta de vista o el hecho de que tengas temor de que vaya a haber algo peor, de escuchar la respuesta de un médico. ¿Qué va a decir? Vivimos en esta creación gimiendo, con sufrimiento psicológico también. ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con los ilegales? ¿Qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con mi refrigerador? ¿Qué va a pasar con el pago que tengo que hacer? Vivimos gimiendo por todo lo que nos pasa. Y tenemos razón. Y Job se encontraba en esas condiciones cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive. La palabra de Dios dice ahí, y no solo ella, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, y luego dice la palabra, esperando la adopción, y no solamente eso, sino que esperando también la redención. Entonces estoy complicado en esto. Porque si la redención se llevó a cabo, ¿por qué en estos 3 versículos consecutivamente ha mencionado que la redención ha de venir todavía? Pero el mismo Pablo lo explica. Y él dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención. ¿De qué cosa? Ahora cambia todo.
Estamos esperando la redención de un cuerpo enfermo, de un cuerpo que tiene problemas médicos, que tiene stents en el corazón, que tiene alta presión y tiene que estar tomando píldoras, de que hay temor de que hay cáncer porque tengo una manchita por aquí y me tienen que hacer una biopsia. Todo eso es verdad. Y de los que Dios tiene misericordia, el cáncer no les ataca. Y de los que Dios tiene misericordia, el cáncer le ataca también. Porque es la decisión de Dios. Y si tienen que cortarte un dedo o un pie o una mano, vivimos en un cuerpo de dolor. Y cada vez que oramos y damos gracias a Dios por un año más de vida, nos vamos acercando a una condición precaria, donde el cuerpo se va arrugando de tal forma y se va envejeciendo de tal forma que ya no puede latir más el corazón. Tienen que meterlo en una caja y ponerlo debajo tierra porque se acabó esa persona. Vivimos en un cuerpo de muerte. Un cuerpo de muerte que no podemos deshacernos de él. Pero dice la palabra de Dios, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Razón tenía Job cuando decía, yo sé, con esas llagas ensangrentadas que tenía, con esas llagas de dolor que hedían y que nadie quería mirarlo, y que la mujer por lástima le dijo, maldice a tu Dios y muérete ya. Él dijo, mi Redentor vive. Porque la salvación de nuestras almas es la redención que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pero la redención de este cuerpo va a tomar lugar cuando el Señor nos llame, y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, dice la palabra de Dios, a un cuerpo glorificado, aleluya. Donde este famoso cuerpo que tanto nos sirvió momentáneamente está pidiendo ayuda. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice que Job dijo, y después de deshecha está mi piel. Mire lo que iba él. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Nada de que otra persona lo va a ver. Él está diciendo que después de muerto, después de que su carne esté totalmente deshecha, porque para allá iba, según las condiciones que él se miraba, él sabía que ese cuerpo iba a necesitar una redención. Él sabía que ese cuerpo, después de deshecho, incluso su propia carne, con sus propios ojos, dice él, y dice, y mis ojos lo verán y no otro. Hermanos, eso es fe. Es sorprendente las palabras de ese individuo, Job, que en esas condiciones, él podía ver su cuerpo en perfectas condiciones. Nuevo, como si fuera un joven de 21 años. Aquellos sufrimientos que él había sufrido de toda índole iban a desaparecer. Porque él miraba a futuro. Él miraba cuando su cuerpo iba a ser redimido por aquel Redentor. Y la palabra del Señor lo confirma diciendo, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Podemos decir nosotros, como Job, aunque no estemos necesariamente en las mismas condiciones, podemos decir nosotros, yo sé, Ani Yadai, yo sé, confirmo, aunque los tres amigos lo estén incriminando
y su esposa también, él pudo mirar más allá de sus amigos. Él pudo mirar más allá de su cuerpo canceroso. Hermanos amados, el que está enamorado de este mundo con su cuerpo debiera darnos lástima, porque todo esto se va. Podemos decir: yo sé que mi Redentor vive, y aun cuando mi cuerpo esté deshecho, podré ver con mis ojos a Dios. ¿Quién levantó el sol por la mañana? ¿Y quién detuvo el mar de rebosar? ¿Y quién dijo a la luna: tú saldrás de noche? ¿Quién? Solo él lo pudo declarar. Yo sé, mi Redentor vive. Yo sé, mi Redentor vive. La creación habla de él y mi alma clama que yo sé, mi Redentor vive. El mismo Dios que pone todo en orden lleva al triste, al débil, al sin paz, con la misma suavidad que siento